recibir las enseñanzas que van a impartir el día de hoy. Permite que todo lo que se hable sea para provecho de nuestro espíritu y que podamos también nosotros dar de eso que vamos a recibir. Quita todo tropiezo, Padre, en el nombre de Jesús, y permite que esta clase salga todo bien. En tu nombre. Amén. Amén. Gracias, mi hermana, por esa oración. Que así sea. Señor, permita que todo salga bien y que salgamos bendecidos también de esta enseñanza. Bien, hemos estado hablando, ¿verdad?, de los largueros. Hemos estado hablando de primer, segundo, tercer larguero, de esas patas, por así decirlo, que le ponemos a esa escalera, que es la predicación, con el fin, con el objetivo, con el interés de que los oyentes, ¿verdad?, puedan subir y alcanzar ese fruto que es la palabra del Señor. Entonces, alguien puede conversar sobre lo que dimos, cómo terminamos, y tenemos una tareita por ahí también. Entonces, alguien puede hablar de lo que dimos y dónde culminamos la semana pasada. Bien, pueden abrir su micrófono, levantar la manito o entrar y conversar. Acuérdense que damos una retroalimentación y en base a eso, pues de ahí en adelante continuamos. Bien, ¿alguien va a hablar? Pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Una sugerencia, pastor. Es bueno que usted, pues, lo diga por algún nombre para que la dé. O sea, porque muchas veces uno quiere hablar y como ya he hablado otras veces, pues entonces quiere dejar que los demás pues participen. Es bueno que usted, pues, así al azar, escoja a alguien para que sea ese quien dé el inicio o lo que usted dice y al final también. O sea, lo que pasa es que cuando ya yo comparto la pantalla, entonces una gran parte, yo más tengo 3 personas conmigo en pantalla. Los demás, ya yo no veo el nombre de más nadie. Estarían nada más, esos 3 estarían nada más forzados conmigo. Pero amén, gracias pastor, por Pastor, yo estoy aquí. Amén, diga. Usted estuvo hablando y hacía la historia de una prédica donde se abarcaron varios temas al mismo tiempo y que resulta cansoso, que hablaron de un predicador que estaba predicando del matrimonio, luego de la familia, luego de los hijos, y usted estaba aconsejando que era bueno cogerlo por despacio, si se va a hablar de matrimonio, hablar de matrimonio, si se va a hablar de los hijos, hablar en otro tema de los hijos, o sea, hablarlo por parte. Inclusive usted dio un ejemplo de la armadura de Efesios 6:10, donde usted lo dio por parte. También hablaba del cuidado que se debe tener cuando se va a predicar, que hay que prepararse, saber cómo expresarse, porque hay personas que en vez de nosotros ser de bendición para esa persona, a veces resultamos de maldición, porque entonces el mensaje no hace lo que el Señor quiere. También usted hablaba de que Dios trabaja depende de la capacidad de la persona. Si usted se prepara, si usted lee, si usted escudriña, si usted investiga, si usted estudia, su mente se va a abrir más, va a tener más conocimiento, más sabiduría, más entendimiento. Entonces el Espíritu de Dios le va a revelar más, le va a dar más. Y va a tener, entonces usted va a saber, también usted explicaba, de acuerdo a cómo era el público,
de uno tener la sabiduría para saber cómo hablar, si hay muchos jóvenes, saberle hablar, no cambiar el mensaje, porque el mensaje es el mismo ayer, hoy y siempre, pero si no, hablarle en un lenguaje que ellos lo puedan entender, dependiendo del tipo de público que uno vaya a tener, entonces eso se lo revela a Dios a uno, pero en la intimidad, es en la relación con Dios. Entonces hablaba del cuidado y es algo muy importante porque a veces se hiere la persona y, y también hablaba de que el mensaje tiene que llegar, que no es tanto hablar mucho, sino que lo poco que usted hable sea de bendición para el oyente y que le quede algo de lo que Dios quiso hablarle a esa persona. Amén. Eso fue lo que yo pude entender, pastor. Bien. Excelente, excelente, te entiendo mucho. ¿Alguien más? Bien, entonces la hermana abarcó mucho, ¿verdad? Decíamos también, usted sabe que si uno habla mucho, que si se puede decir que el tema entonces es el asunto del mensaje. Realmente, la hermana mencionó mucho, ¿verdad? Los temas en los que hablamos, que también hay una parte que se llama la verdad central en el mensaje, ¿verdad? Una verdad central. Y esa verdad central, bueno, los que han estudiado en la universidad, en la secundaria y eso, saben de eso, la verdad central de cualquier oración, que aunque un libro tenga 700 páginas, si está bien escrito, esa verdad central o el tema general de ese libro se puede decir en una sola frase. Usted puede decir de qué trata el libro completo. Usted puede decir de qué, en una sola frase, usted puede decirle a alguien de qué trata. Por ejemplo, uno de los primeros libros que yo leí seculares fue Juventud en Éxtasis. Uno de los primeros libros seculares que yo leí fue ese. Y en una sola palabra, tú puedes deducir un libro como ese y ver cuál es la manera en la que se inclina, ¿verdad? El autor, o también Volar en el Pantano fue el segundo yo lo leí en cuanto a la... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? En cuanto a la depresión, ¿verdad? En la que una gente se encuentra. Entonces, hay libros que en una sola frase tú sabes de qué se trata. Un ejemplo, Benny Hinn escribió un libro que se titula El poder de la sangre o la sangre. Y en una sola palabra, lo que podríamos hablar de ese libro completo. Dame apagar el micrófono. Tiene que apagarme los micrófonos. Gracias. Entonces, ese del poder de la sangre, en una sola palabra, podemos hablar sobre la autoridad de la muerte de Cristo. Solamente eso, en una frase, autoridad de la muerte de Cristo. Entonces, el mensaje que de verdad es efectivo tiene un solo tema. Gira alrededor de un solo tema. El predicador, cuando es principiante, eso me pasó a mí muchas veces, tiende a pasear por la mitad de la Biblia, saltando de un tema a otro, creyendo que se le está comiendo, que va de robo porque sabe mucha Biblia. El predicador no se para ahí delante a mostrarle a la gente cuánto sabe de la Biblia o cuántos textos bíblicos conoce, sino que si solo habla de un texto, por lo menos que la audiencia se dé cuenta de que domina, maneja y conoce ese solo texto. Que la audiencia sepa por lo menos que el predicador sabe de qué está hablando, a qué se refiere en cuanto a lo que está tratando. Entonces el mensaje efectivo tendrá un solo tema, no más. El oyente en tal caso recibe muchas verdades cuando tiene muchos temas, ¿verdad? Verdades preciosas, maravillosas, pero le cuesta mucho retener tantas cosas. Es aquí que llegaríamos a la frase que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el resultado de esa enseñanza es que no recuerda nada. Y muchas veces nos pasa eso.
Vamos a oír una conferencia, una charla, vamos a oír cualquier tema y terminamos pues no recordando nada de lo que se habló. Para el predicador además es 1000 veces más fácil preparar un mensaje que tiene un solo tema, porque solamente se basa a eso y va a mantener la coherencia, va a mantener la unidad y va a llevar la concordancia, esa manera de que cada punto concuerde, que cada punto sea el seguimiento del otro. Entonces la Biblia de por sí, ¿verdad? Bueno, el gran problema es tomar la decisión sobre qué tema emplear. Yo recuerdo que una amiga me llamó y me dijo, mire, tengo muchas cosas ahí escritas y no encuentro qué poner, no encuentro qué elegir. Ese es el mayor problema entre tantas ideas. ¿Qué tema yo voy a tomar? ¿Qué tema voy a tratar en cuanto a tantas necesidades que tiene una iglesia? La Biblia presenta grandes cantidades de enseñanzas, muchas, pero ¿cuál de estas enseñanzas, de todas las enseñanzas que da la Biblia, ha de escoger como tema para el mensaje que hay que preparar para la semana próxima? Eso es importante. Un ejemplo, yo le he dicho a ustedes, yo estoy trabajando la carta a los Efesios y francamente, cuando yo leí el capítulo 3 de la carta a los Efesios, yo entendí algo. Ese capítulo 3 en nada va a beneficiar lo que ya yo he venido hablando a la iglesia. Entonces yo tomé el capítulo 3 solamente como estudio personal a la iglesia, como un estudio donde yo lo voy tirando en WhatsApp, que yo hago unas enseñanzas por WhatsApp. Yo le doy a la iglesia ya de manera diferente ese estudio, pero yo brinqué del capítulo 2, yo brinqué al capítulo 4 por ver la necesidad de mi congregación. O sea, yo entiendo que hay partes en las que yo necesito avanzar y dejar otras detrás. Eso hay que saber cuándo y cómo hacerlo, ¿verdad? Ya hemos dicho que el mensaje se prepara pensando en qué, en la necesidad de los oyentes. Entonces, si mis oyentes, aunque yo tenga una secuencia, aunque yo tenga una línea en cuanto al mensaje de la carta a los Efesios, entonces, pero si ese capítulo 3 no va a darle un alimento sólido, aún, escuche, aún siendo la palabra de Dios, no le va a servir en ese momento a mi congregación. Entonces, simplemente yo lo echo a un lado y lo doy de otra manera o lo preparo de otra manera. Entonces, es saber, es como cocinar. Hay algo que tú puedes hacer de comer a alguien, pero tiene que hacerlo de una manera diferente para que lo pueda comer. Por ejemplo, si tú hiciste un locrio a las 12 del mediodía en la casa, un buen locrio, ¿verdad? Pero tú solamente tienes arroz en la casa. Y hay gente ahí que no le gusta repetir arroz en la noche, como en el caso mío. Pero si solamente hay arroz y usted consigue una lechita por ahí y usted consigue también una azuquita y usted el arroz lo agarra y lo vuelve un arroz con dulce o un arroz con leche, como decimos, pero con azúcar. Mire, yo me olvido que comí arroz en la mañana y yo me olvido, es más, yo ni cuenta me doy que lo que estoy comiendo en la noche es arroz, pero no deja de ser arroz. No sé si me doy a entender. Entonces, a lo mejor es presentarle el capítulo 3, pero de otra manera. A lo mejor un capítulo 3 yo puedo darlo como un estudio bíblico, pero no lo puedo presentar como un sermón desde el púlpito. Por ejemplo, yo puedo estudiar con un grupo de parejas. Yo puedo estudiar, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares. Yo puedo hacer una línea de sermones para parejas de este libro de Cantar de los Cantares. Pero difícilmente en el caso personal, porque yo, con sinceridad, a mí no me gusta situar el libro de Cantar de los Cantares, situarlo a que es la iglesia. Yo entiendo que esto es un libro, ¿verdad? Desde un punto de vista para parejas, para matrimonios, dejando ver la sensualidad de la mujer, el valor de la mujer, el valor del hombre. Yo, francamente, no puedo meterle la iglesia y a Cristo en este libro. Para mí, yo suelo trabajarlo con parejas
trabajarlo con novios, trabajarlo con esposos, suelo hacerlo más aquí. Para mí es muy difícil llevar este tema a un púlpito como predicación, no como una enseñanza, no como una charla, no como una conferencia diferente. O sea, yo lo trabajaría más como conferencia, charla o esos temas. Entonces, y se me hace difícil predicarlo. Hay temas que es más fácil enseñarlo como una charla o conferencia que llevarlo a un mensaje de un domingo. Hay gente que me ha dicho de eso. Y bueno, ese tema yo personalmente no lo trataría en un sermón de domingo. Yo lo llevaría de otra manera, pero el mismo tema. Este incluye la selección de un tema. Hay dos, ya hemos dicho que el mensaje prepara pensando en la necesidad de los oyentes, ¿verdad? Puede ser considerado para llegar a una decisión sobre cuál tema presentar. Por ejemplo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la necesidad, pastores, tenemos la necesidad de variar los temas a la iglesia. O sea, posiblemente le dé arroz, pero vamos a variar, ¿verdad? Vamos a variar de comida para que la gente pueda entender lo que sí pensamos en ellos. Amén. Hay que buscar la dirección del Espíritu Santo. Eso es por obligación. Lógicamente, mucho mejor que nosotros, el tema que más necesitan los que van a escuchar el mensaje, lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Y Él desea impresionarnos con la idea que está dentro de su divina voluntad para la ocasión más especial. Desde cuando alguien le dice a usted, wow, Dios me habló a través de ese mensaje, y que varias gente en el culto diga, wow, ese era el mensaje que necesitábamos, usted se queda satisfecho y dice, wow, qué bueno que pude decir específicamente lo que el Señor tenía preparado para esta iglesia. Es maravilloso, es satisfactorio. Cuando, un ejemplo, mi esposa hoy hizo una comida inusual en mi casa. Mi esposa está trabajando y yo tengo más facilidades para quedarme con mis hijos. Mis hijos están estudiando desde la casa y yo ahora mismo, bueno, la oficina nuestra está cerrada por COVID, porque muchos se enfermaron de COVID y entran el día 10 y yo estaba aquí en la casa. Entonces, yo me he dedicado más a estar con mis hijos y vengo aquí a mi oficina de vez en cuando a hacer trabajo de oficina, pero yo tengo el privilegio de que mi oficina de la iglesia está frente a mi casa. Entonces yo puedo trabajar desde aquí y puedo ir a mi casa, ver cómo están mis hijos, monitorearlo desde aquí, también por Messenger, ellos me llaman, me vocean desde la casa, tengo esa facilidad. Entonces hoy yo le escribí a mi esposa y le puse un mensaje. ¿Qué comeremos y qué beberemos en esta casa? Aunque la Biblia dice que no nos afanemos por qué comeremos o qué beberemos, pero era mi preocupación. ¿Qué comeremos y qué beberemos? Y después me dijo, dile a Amalia es mi hija, que haga un arroz blanco con sopita. Y yo, ok. ¿Y qué? ¿Con qué? Ok, hay una longaniza ahí casera. Sácala tú, haz esto, haz lo otro, prepárala, pícala como yo lo hago, ponla. Me dijo todo, ¿verdad que sí? Entonces, ok, pero eso no es algo que si ella hubiese estado en la casa, realmente no era algo que nosotros comeríamos. No era algo que nosotros vamos a decir, ¡ay, qué chulo, qué bueno! No. Pero ella no estaba en casa y ella estaba ordenando qué comeríamos nosotros. Y déjeme decirle algo, ella llegó, yo no había hecho todo lo que ella me dijo, pero ella empezó a hacer las cosas y déjeme expresarle. Ese arroz con sopita que hizo la hija mía hoy estaba buenísimo. Y esa longaniza frita, mire, eso estaba delicioso. Entonces, a lo mejor en otro tiempo, en otro momento, en otra circunstancia, yo no lo hubiera disfrutado tanto. Entonces, hay sermones que en un momento, la gente, el mismo sermón, a veces quizás el mismo tema o lo que sea, pero hay un momento en que la gente lo disfruta más, le llega más, ¿verdad? Lo vive, lo disfruta y te lo dice. Yo le dije a mi esposa, wow, aunque no lo hiciste tú, pero este arrocito con sopita sí estaba bueno. De verdad, era algo simple. Y esta longaniza casera está de chuparse los dedos. Entonces, no es solamente lo que tú pongas en la mesa, es el esmero. Y es que tú sepas que eso no es quizás lo que quieren, pero es lo que necesitan en ese momento o lo que tú necesitas dar. Y qué bueno cuando tú sabes como diríamos, que la pegaste, que llegaste, que el mensaje llegó, o en este caso, que aunque era algo muy simple, pero que la comida impactó. ¿Ven? Entonces, es de suma importancia, por lo tanto, que se busque a Dios
El predicador, no importa cuánto conocimiento obtenga, no importa cuántos años tiene predicando, no importa, es más, yo creo que mientras más tiempo tiene predicando, mientras más alto es el escalón, mientras más experiencia tiene, más debe buscar a Dios, porque tiene un mayor compromiso con Dios y con su audiencia. Si yo voy a cocinar en mi casa, lo que yo haga, eso van a tener que comerse, y como yo lo haga, van a tener que comérselo. Pero si un chef va a cocinar a mi casa, él no puede decir lo que le puse, eso cómaselo. No, el chef tiene un mayor compromiso a cocinar algo que asombre, que llame la atención y que sea específicamente lo que aquellos que están sentados a la mesa desean comer. Es igual con el predicador. Mientras más experiencia tienes, más la gente va a exigir que tú le des algo bueno. Continuamente, entonces, debe haber una plegaria en el corazón de que Dios le ayude a conocer su voluntad para con sus oyentes. Dios, ¿cuál es tu voluntad para esta gente? Y esto especialmente, Pastor José Luis, y a los que predican continuamente en una iglesia, esto debe ser una plegaria continua. Dios, ¿cuál es la necesidad de mi iglesia? Que no sea lo que yo veo, que no sea lo que yo quiero, que no sea lo que yo quiero tirar a la iglesia. No, que sea lo que tú quieres, porque lo que Dios quiere es lo que va a hacer y va a producir el cambio en la congregación. Hay que presentar temas variados para lograr la salud física, y la alimentación debe ser variada. O sea, debe haber una alimentación balanceada en cuanto a lo espiritual se refiere. Debemos trabajar en eso, en una alimentación balanceada. Por eso es que tenemos que ir cambiando los temas a la iglesia. De la misma manera, el creyente necesita alimentarse de diferentes enseñanzas para tener vigor espiritual. De ahí que yo recomiendo mucho que por lo menos el sermón del domingo el pastor tenga más tiempo predicando, o sea, predique más tiempo en el año, y que el pastor, y aunque sea él y otras personas, que pueda preparar los temas anuales, los temas de predicación, ya sea para él o ya sea para otros. Digo temas como, por ejemplo, decía, en noviembre es el mes de la familia, en septiembre es el mes de la Biblia, en enero es el mes de una búsqueda de Dios, en febrero es el tiempo del amor. Por ejemplo, aunque cada año tengamos la misma línea, pero que la gente sepa que vendrán mensajes distintos y que tenemos, y esto también va a traer avivamiento y va a mantener la chispa de la iglesia ferviente. Bien, entonces otro motivo de buscar cambios de temas es la necesidad de evitar la monotonía en la iglesia. La monotonía, ahí viene con lo mismo. Y dale con lo mismo, martilla en lo mismo, y martilla en lo mismo. Entonces, el oyente aburrido saca poco beneficio del mensaje o del sermón. Poco beneficio. Hay que tener cuidado. Bien. No se debe confundir, ya eso lo hemos dicho muchas veces, el tema con el título. El tema es el asunto de que trata el mensaje y es la verdad central de todo el sermón. El título, en cambio, es una frase que encierra el tema, pero no tiene propósito de llamar la atención e interesar a la gente en lo que se va a presentar. Es lo único que tiene, ¿verdad? Propósito de llamar la atención. El título tiene gran importancia. Es un mensaje que se va a publicar en forma escrita más que en forma hablada, aunque hay que decirle el título a la gente para que la gente sepa de qué estamos hablando. Pero para un mensaje predicado, al final la gente se queda más con el tema que con el título. Aclaro eso. La gente va a saber de qué tú estás hablando, aunque se le olvide el título que tú diste al principio, aunque se le olvide. A lo mejor no se recuerda del título, por llamativo que fuera, pero si tú hablas de fe, si tú hablas de salvación, si tú hablas de mango, ellos van a saber que tú hablaste de mango, del beneficio del mango, por lo menos, o del beneficio del aguacate, y se van a ir con eso en el corazón, porque ellos saben. Yo no me acuerdo cuál fue el título, pero sí hablo de esto y esto. Y cuando hable y repita lo que tú dijiste, aunque no diga el título, los demás sabrán de qué tú hablaste.
Me estoy dando a entender, hermano. Entonces, el título tiene gran importancia, ¿verdad? En un mensaje que se va a predicar en forma escrita, pero pierde su valor mientras tú vas predicando porque el tema será más importante. En vano anuncia el predicador un título ingenioso y gracioso si no sigue con un mensaje interesante y bien desarrollado. No importa lo lindo, llamativo, lo decorado que esté el título, que lo mantengas ahí en una pantalla, no importa que lo hayamos puesto por YouTube, que lo hayamos puesto por Messenger, hermanas a todo el mundo, que hayamos hecho un video por Facebook, no importa dónde tú hayas puesto el título. Si todo tu mensaje no es interesante, no está bien desarrollado, eso no sirvió para nada. No sirvió para nada. Bien, seguimos. Entonces, el cuarto larguero, ¿verdad? El cuarto larguero es el texto. Aunque está al final, no es menos importante, hermanos. Entonces, este es el cuarto larguero, la cuarta pata, para ya parar la escalera y ya por lo menos tiene forma, ¿verdad? Casi podemos empezar a armarla. Lo único que faltaba era buscar el texto. La palabra texto no es una que se oye todos los días donde andamos, salvo los que todavía están en la escuela secundaria o en la universidad. Sí, todavía escuchan mucho hablar de texto, ¿verdad? Pero tiene gran importancia en el mundo de la literatura, lo que es el texto. Cuando se habla de un texto para un mensaje, se refiere al pasaje bíblico que trata, ¿verdad? Que trata cómo apoyar el tema. Cómo apoyar el tema. Eso trata esa parte de lo que es el texto. El texto es el eje del mensaje. Todo debe girar alrededor de la porción escogida de la regla de fe. Recuerden, si vamos a predicar un sermón para hablar la palabra de Dios, se supone que lo principal en nosotros debe ser el texto, porque vamos a hablar palabra de Dios. Y la Biblia, ¿verdad? Es la fuente inagotable de esa palabra de Dios. Sin el texto, es bueno notar que el mensaje sería como cualquier otro discurso, como un discurso cualquiera que usted va a hablar en la calle, va a hacer una exposición. Eso es una exposición cualquiera, es un monólogo cualquiera, pero como el predicador tiene la misión de presentar lo que dice Dios, el texto llega a tener una importancia primordial en lo que será su sermón. Primordial. No podemos jugarnos con el texto. Hay gente que lee el texto pero jamás vuelve a mencionarlo. Lee el texto simplemente por una costumbre. Lee el texto solamente porque va a predicar en una iglesia, pero de lo que menos habla es del texto. Lo que menos utiliza es la palabra. Lo que menos señala es lo escrito por el Señor. Es lo que Dios quiere hablar. Entonces, yo pienso, hermano, que estaríamos jugándonos la corona, o los que bien vimos la lucha libre, nos estamos jugando la faja, hermano. Cuando nosotros somos tan atrevidos solamente de citar un texto, pero jamás volver a mencionarlo o a hablar de él. Y la gente espera con ansias que expliquemos lo que leímos. La gente espera con deseo. El espíritu mismo de la gente espera conectarse con lo que la Biblia dice. La necesidad del ser humano no es de lo tanto que yo sé, no es de todo lo que yo conozco. El hombre tiene necesidad de conocer más cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y lo único que puede señalarla de manera cierta o ciertísima al hombre, la voluntad de Dios, es su palabra. Contra eso no hay ley, contra eso no hay discusión, contra eso nadie puede refutar en contra, y el que lo hace va a chocar contra una pared. Entonces tratemos de enseñar la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios a la gente, y eso va a traer un cambio, va a traer la diferencia. ¿Bien? ¿Alguien
quisiera hablar, hermano José Luis. Sí, amado. Ahora, en estos tiempos, yo veo como que hay mucha sed de la palabra de Dios, hay mucha, pues la Biblia, hay mucha comezón de oír palabra de Dios. Y eso ha conllevado de que, como dije anterior, de que muchas personas pues se lancen a tirar palabras por redes sociales. No es que yo no esté de acuerdo, porque cada quien pues predica y habla como quiera, pero yo no sigo mucho esos mensajes o a esas personas que dan unos mensajes motivacionales, de motivación y levántate, sigue adelante, Dios te quiere. No, yo no sigo mucho a esa gente, ni siquiera ni escucho a esa gente. Me gusta la gente que se mete profundo en la palabra, que aplica la palabra, que mantiene esa disciplina en la palabra y no se sale de ahí. Porque es que muchas veces le predicamos a la gente lo que ellos quieren escuchar. Sí. Entonces, yo creo que eso no está bien, porque creo que se le debe predicar la palabra y nada más que la palabra. Amén. Porque si estamos entonces por complacer a las personas, siempre vamos a predicar esos mensajes motivacionales. Así. Y creo, yo en particular a esa gente, no es que la critico ni nada, porque yo respeto su forma de predicar, pero no sigo mucho a esa persona. A ver, creo que es así. Claro que sí que es así. Hay gente que solamente le dice, guerrera, esfuérzate, tú eres un guerrero, tú eres que sí o qué. O sea, solamente es motivándole y nada más. Entonces, eso es así. ¿Alguien más? Bien, entonces. Amén. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el pastor José Luis en cuanto a eso, sí, porque a veces cuando las personas se sienten que están en una iglesia que siempre se habla de prosperidad, que Dios va a bendecir, que vienen X predicadores, la iglesia va a ser prosperada y eso, y pasan los años, años van y años vienen, y la iglesia igual. Uno dice, wow, pero ven acá, hay un problema. Realmente nadie se siente cuando le declaran que va a ser prosperado o que va a ser, o que Dios lo va a usar. A todos nos gusta eso, sí. Pero en realidad hay que aceptar también la corrección del Señor cuando el Señor corrige o cuando viene una palabra que no es positiva o algo. Uno también tiene que aceptar y analizar todo eso. Amén, así es. Yo tuve hoy una experiencia, porque como dice el pastor José Luis, o sea, hay mucha gente que lo está predicando, de verdad, es lo que la gente quiere oír. Yo hoy oía algo, ahora hermano Cosino, oía algo, bueno, Cosino, y después yo voy a decir esto. ¿Puede hablar? Amén. Corroborando con lo que dice el hermano, el pastor José Luis y Udale, en realidad hemos visto un cambio como muy diferente a lo que se ha visto, por ejemplo, en los años 90 y principios de los 2000, que antes se predicaba de que Cristo venía, y Cristo va a venir como quiera. Y hay señales de que sí, de que Él va a venir, claro está. Entonces, hemos como muchos de esta nueva generación ha desviado eso de predicar más a lo que Dios va a hacer. Mira, Dios te tiene a ti un poderoso ministerio, Dios te tiene esto, Dios te tiene otro, pero sin embargo no le están diciendo que tú tienes que pasar por el desierto. O sea, solamente están viendo la tierra prometida, pero no ven el desierto que hay entre medio de Egipto y
de, de la tierra prometida. Entonces, claro está, estos mensajes no es tan malo, porque claro, también, porque uno necesita recibir palabras de aliento cuando se necesita. Por ejemplo, uno está pasando por una angustia, uno necesita palabras de aliento, pero uno también tiene que, gracias a Dios, a lo que idearon de esta clase, uno tiene que estudiar la palabra, porque ya todo está en la palabra. Amén. Y el que habla de la palabra, el que se nutre de la palabra, va a hablar de la palabra. A Pedro no se le conoció, cuando él negó a Jesús, no se le conoció de que él hablaba con Jesús, no era porque sí, sino porque él hablaba como ellos. Sí, No sé si me voy a entender. sí, sí. Y Amén. que de eso se trata. Que cada quien tiene que tener un mensaje, pero según se ha nutrido del mensaje que se debe de hablar. Así es. Sí. ¿Cuál es el mensaje que la gente quiere hoy en día? El positivismo. Un ejemplo, aquí hay una religión que se levantó, una iglesia que se levantó bajo el lema no tienes que diezmar. Y los miembros, ese es el mensaje que oyen, que no hay que diezmar, que no hay que diezmar, que diezmos de Dios. Y esa es una corriente ahora mismo, hermano, que se está levantando, que están bombardeando al pueblo de Dios con que no hay que diezmar. Yo soy un pastor, por ejemplo, en el caso mío, yo no me mantengo con diezmos. Es más, yo no recibo un peso colorado del diezmo que algunos suelen dar en esta iglesia. Para nada, yo no recibo un peso. Pero yo creo en la importancia y en el valor del diezmo. Y yo predico. Yo no enseño el diezmo en el Nuevo Testamento, pero yo enseño más férreo todavía, que en el Nuevo Testamento la palabra diezmo empieza a desaparecer para convertirse en la palabra ofrenda. Pero la ofrenda es algo que se da voluntario por agradecimiento. Y en el Nuevo Testamento es verdad que la gente no diezmaba como antes, pero ofrendaba. Pero cuando la gente ofrendaba por agradecimiento, no daba el 10, daba el 15 y el 20%. Yo digo a la gente, tú quieres que te quite el 10, pero no es para dar más, es para no dar nada o para dar menos. Nunca nadie quiere que le quiten el 10 para dar menos. Hoy, alguien hablaba algo sobre eso en un grupo en el que yo estoy, que no me he salido por misericordia de cristianos, pero ahí tiran más puya que otra cosa. Y alguien hablaba en un mensaje sobre que el diezmo no es bíblico, sino que es una extorsión más de los pastores. Y cuando este tipo de cosas pasan, a mí me hierve la sangre. Y eso que yo no me mantengo del 10. Y yo le puse un mensaje que no sé si es bíblico o no, pero se lo voy a leer a ustedes. Yo no lo publiqué para no meterme en rojo. Pastor José Luis, me disculpo con usted y con sus miembros, pero le voy a leer esto. Y esto no es un sermón para ustedes, pero quiero leérselo. Le puse a esa persona. Se supone que si no diezma tampoco se congrega, le puse. Y ya hay dos partes de la Biblia que no cumples. La Biblia dice, no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre, y también dice que llevemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Pero si por si acaso te congregas, si puedes disfrutar de los beneficios de un local, de abanicos, iluminación, un baño para cuando tiene necesidad, papel de baño, agua, jabón, buena música. Hoy en día, manita limpia. Quizás a lo mejor si se te olvida una mascarilla, ¿verdad? También buena música. Alguien que te dará seguimiento a ti y a la familia. Si muere o enferma a alguien cercano, ese pastor estaría ahí contigo y con los tuyos. Si necesitas hablar con alguien o alguna ayuda con el matrimonio o los hijos, ¿a quién acudes? Regularmente a la iglesia. Esto es poco para los beneficios que obtenemos si por alguna razón nos congregamos. Pero además, ¿quieres que el pastor te dé un sermón bien preparado o en su defecto que invite a un predicador a quien tendrá que darle una ofrenda por agradecimiento? Si te congregas y disfrutas de todo eso, entonces revísate, porque o eres oportunista o eres un ladrón. Así es que eso fue algo que me salió en el momento. Bueno,
Arrecia ungido. ¿Cómo es? Arrecia ungido. Entonces, pero yo puse esto, y aunque uso la palabra, hermanos, pero es una manera, yo puedo verlo como un desahogo, más esto no es un sermón que yo pueda predicar de la misma manera desde un púlpito. ¿Entienden eso? O sea, yo digo de esto desde mi púlpito, y si me van a, yo lo puedo decir por este grupo porque no es José Luis que lo está diciendo. Si José Luis le dice a ustedes oportunistas o le dice ladrones, 2 o 3 se van a sentir mal y se van a ir. Pero ciertamente, si usted se da cuenta, hermano, de todos los beneficios que tiene un miembro en una iglesia, que muchas veces no lo valoramos, que ni siquiera abrimos los ojos para verlo, pero sí para exigir ciertas cosas. Y esa es una necesidad. Entonces, ahora si yo veo, ¿verdad? Yo he buscado un texto que hable y que avale lo que es el diezmo, lo que son las ofrendas. Debo hacerlo con sabiduría. Para cuando alguien venga, un ejemplo, yo di este mismo, di una conferencia sobre el diezmo en una iglesia, y cuando alguien quiso refutarme sobre el diezmo y el Nuevo Testamento, yo puedo decirle, sí, en el Nuevo Testamento hay textos bíblicos que avalan el diezmo. No, porque Jesús dijo que lo más importante era, ok, pero dijo que tú podías hacer eso sin dejar de hacer aquello. Pero también, y cuando yo le entregué a lo que es la ofrenda y lo que era el 15 o el 20%, la gente entonces prefiere el diezmo. Cuando tú le hablas de que la ofrenda agradecida es más de lo que te toca dar, porque el que da solo lo que le toca, lo da por ley o por obligación. Pero el que da por agradecimiento regularmente no da ni menos ni por la raya. Tiende a ser desbordante. Y esto no es un asunto de la prosperidad, es un asunto de la verdad, hermano. Entonces, pero la gente no quiere que hable de eso porque eso choca, eso duele, molesta que te digan que hay cosas en la iglesia que tú disfrutas, pero que no pagas por ello, o que no das por ello, o que no eres parte del cumplir con esas necesidades. No eres parte de eso. Entonces, a la gente no le gusta eso. Digan, oye, aquí prendemos abanico y tú no sabes cuánto cuesta prender ese abanico. Aquí tenemos un aire y tú no sabes cuánto. Tú le dices un aire, ¡oh! ¡Qué guapo! Ajá, pero a ti te molesta que te hablen del diezmo. A ti te molesta que te digan que hay que cuando pasan la cosa de las ofrendas. Entonces, todo se puede decir, lo que hay que saber dónde lo digo y cómo lo digo. Digo esto, hay un mensaje como este mensaje que yo puedo darlo fríamente en la iglesia de ustedes sin dolerme el corazón. Puedo darlo de manera fría allá, y eso puede ser que en vez de perjudicar bendiga a la iglesia. Pero ese mismo mensaje del diezmo, el pastor José Luis, aunque quiera, no lo puede dar de la manera fría en la que yo lo doy, porque entonces dirían que él está tirando puya a la gente que él conoce que no diezma ni ofrenda. ¿Entiende eso? Pero mucho mejor es cuando yo voy a dar ese mensaje, que yo soy quizás un extraño o que no tengo esa cercanía con José Luis, y que la gente percibe que la palabra yo la estoy usando bien, no manipulada, y que esa palabra es verdadera, es práctica, es real y que es conforme a las escrituras. No hay ley en cuanto a eso, hermano. Cuando yo le diga y los lleve a que todo el pueblo de los levitas eran mantenidos con las ofrendas, las primicias y los diezmos del pueblo, porque así Dios lo había elegido y lo había llamado. Entonces, esto va, pero cuando yo sepa usar bien la palabra, repito, el predicador, el conferencista, el charlista tiene que aprender a usar bien el texto o a usar bien la palabra para que nadie pueda refutar la verdad que está diciendo. Amén. Bien. ¿Cómo se hace para escoger el texto apropiado? Hay 3 cosas que deben influir en la selección de un buen texto. ¿Cómo yo saber que este texto es el que de verdad apoya esta verdad?
¿Cómo saber que este texto, con su contexto, va a hablar a mi audiencia? Número uno, debe servir de apoyo para el tema que escogí. Debe servir de apoyo. Cuando yo voy a apoyar cualquier cosa sobre algo, significa que en ningún momento, y pase lo que pase, eso se va a caer o va a tambalear o se va a mover. O sea, debe servir de un apoyo sólido al tema que yo he escogido. Entonces, repetimos que hemos de anunciar lo que Dios dice, no lo que yo pienso, Si el tema no está fundamentado en la palabra de Dios, no hay por qué gastar tiempo hablando sobre ese tema. No gaste tiempo, no malgaste ni el tiempo suyo ni el tiempo de la gente. Número dos, el predicador debe entender bien el texto. ¿Cómo podría explicarle a otro lo que él mismo no acaba de entender? Yo he dicho muchas veces, hay partes de la Biblia de las que yo suelo no predicar. Yo creo que nunca en mi vida he predicado del libro de Ezequiel. Nunca en mi vida. Yo nunca he predicado nunca he predicado de las semanas de Daniel. Y no porque no le entienda a cabalidad, pero me falta todavía dedicarle tiempo a eso. No he predicado, no lo veo necesario. Ahora mismo para la iglesia y pastoreo, no creo que lo vayan a entender o que le sea de interés para ellos en un sermón. Entonces, un predicador ha tomado como texto una porción profunda y difícil de explicar, con el resultado de que nadie entendía claramente la verdad divina. Aunque él usa la palabra, aunque tiene un texto, pero él no lo conoce, él no lo domina, él no sabe, no conoce los conceptos, no conoce el contexto, entonces va a estar confundido y al final también va a confundir a su audiencia o a sus oyentes. No hay necesidad de escoger una porción que dé problemas al predicador y por ende también que le dé problemas a la audiencia. Hay gente que habiendo tantos textos cómodos, tantos textos que dominan, tanta palabra de Dios que ellos entienden, quieren irse a esos textos ocultos o a esos textos que son difíciles. No, hombre, no haga eso porque no vale la pena, a menos que usted prepare un buen estudio y que usted vaya desglosando y vaya explicando cada una de sus partes si tiene el texto. En un mensaje de 30 minutos hay textos que no pueden ser explicados, y eso yo debo ser franco conmigo mismo y debo ser leal a mí mismo, franco con la gente y leal a mis oyentes. Antes de tomar entonces la decisión final sobre el texto, hay que examinarlo a la luz del contexto. Antes de tomar la decisión final de voy a usar este texto, ese es el texto que voy a usar, debo verlo, debo examinarlo a la luz del contexto. De no hacerlo, puedo caer en errores de interpretación y por ende también llevar a mi audiencia a esos mismos errores. Muchas de las sectas falsas aumentan la confusión por no interpretar unos textos a la luz del contexto. Por ejemplo, muchos usan el texto, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Pero muchos interpretan este texto diciendo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mientras que ahí dice, a lo suyo, dando a notar que Jesucristo vino a algo, no a alguien, sino que vino a cumplir un propósito. Y lo que sí dice es que los suyos, hablando en este caso de los judíos, no les recibieron, pero que entonces a los que les recibieron, tanto judíos como gentiles, él les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que dice el texto. Pero muchos creen que habla de que él vino a los judíos y que los judíos no le recibieron. Él no vino a los judíos, él vino al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que por el mundo él ha dado a su hijo. ¿Por quién fue? Por el mundo. Entonces no solo fue
por los judíos, porque la salvación de Cristo entra en el término de la gracia, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Jesucristo vino a unir, en el capítulo 4 de Efesios, a unir a los dos pueblos, y de los dos pueblos él vino a hacer un solo pueblo. Entonces estamos hablando de que en Cristo no hay diferencia entre gentiles y entre judíos. Bien, entonces a veces muchas sectas, por eso es que andan sectas que hablan de qué usar, qué no usar, qué hacer, qué no hacer, y predican eso mismo en el púlpito, confundiendo a la audiencia. Entonces, ¿cómo se puede explicar lo que es el contexto? Simple, es todo el contexto, es todo lo relacionado con el texto, es lo que lo precede o lo sigue. En cierto sentido, es el fondo inmediato del texto. Es el fondo inmediato del texto. Podríamos decir entonces que el contexto es el hilo completo de la historia, de las enseñanzas que encierran el texto. Entonces, yo no puedo practicar la parte A, la parte B, tengo que estudiarlo completo. Y en el caso mío, últimamente, yo voy a 3, 4 o 5 traducciones de las escrituras a ver dónde habla más claro y cuál de los textos se asemeja más a nuestros tiempos sin quitar la verdad o la veracidad de el original. Entonces, es algo que yo debo entender y también debo respetar. ¿Alguien quiere comentar algo antes de continuar? A veces, ¿verdad?, yo me emociono y sí, bueno, ya estamos casi terminando. Muchos son los ejemplos que se pueden ofrecer para ilustrar cómo se cambia la idea cuando se arranca con un texto de su contexto. Tenemos el caso, por ejemplo, de 2 de Corintios 3:17 para justificar la falta de orden en un culto. Que no, porque no hay problema, yo tengo, dice la palabra, yo tengo libertad para adorar, ¿verdad? Ahora, dicen que Pablo afirma que si uno tiene el Espíritu del Señor, tendrá libertad para hacer lo que sienta hacer sin que nadie le llame la atención. Ahora no quiere que uno brinque, ahora no quiere que uno sienta la gloria, pero hay gente que a veces durante un sermón, ellos se paran, aleluya, 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 oh, gloria, o hablan en lengua, o se ponen a danzar, o otros, los que están es arrodillados, que orando mientras alguien está predicando. De verdad, en serio. Entonces, como que hay cosas que chocan, que no dan acorde a lo que el Espíritu del Señor nos está diciendo. Entonces, debemos entender que yo no puedo hacer lo que yo sienta hacer, no lo que el apóstol dice. Lo que sí el apóstol Pablo dice es que hay que preguntarse a qué libertad se refiere Pablo en este versículo. ¿Será la libertad de hacer lo que yo quiero? Si leemos cuidadosamente el capítulo 3, vemos que el tema general es una comparación entre el antiguo pacto, la ley, y el nuevo pacto, la gracia. En que yo tengo libertad ahora en el evangelio de la gracia, que la ley me lo prohibía y no me daba la libertad para hacerlo. En ninguna parte Pablo hace mención del orden del culto como lo hace en 1 Corintios 14. El contexto nos hace ver que la libertad en este caso se refiere a la que le da el pacto, que ya no hay obligación de estar bajo la servidumbre de la ley antigua. Otro caso es 1 Corintios 2:9, que dice que el ojo no vio. ¿Han leído eso, verdad? Ni han subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Allí termina el versículo 9. Y allí mismo ponen la gente ya un punto final a lo que dijo el apóstol Pablo. Llegan a la conclusión de que no tenemos ni la más mínima idea de lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. Pero Pablo no dice eso en ningún lugar. Hay que seguir leyendo el próximo versículo para captar la idea que da el apóstol Pablo. Dios nos da, dice Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Cuando el versículo 9 se analiza a la luz del versículo 10, se da la idea opuesta
a la que se capta al leer solamente el versículo 9. O sea, yo debo tener mucho cuidado al tomar solo una parte de la escritura, obviando el antes y el después de la misma escritura. No se debe dejar entonces la impresión de que el texto nunca se puede escoger, ¿verdad? Hasta no terminar los tres factores mencionados ya. El tema y el propósito se relacionan por regla general antes que el texto, pero no siempre. Ahora, Pastor José Luis. Dios. Sí, amado, yo creo que esta parte es de suma importancia que entendamos esto, porque muchos grandes predicadores en la historia han sido engañados por un texto. Sí. Ahí está José Smith, ahí está Bill Russell, sí. Ahí está José Smith de los Mormones, Bill Russell de Dios de Jehová, ahí están los mitas y Aarón, ahí están Juana de White. Hay muchas personas que con un texto levantaron una secta que ha estado confundiendo por mucho tiempo a sus fieles. Entonces, creo que esta parte acá, sí, amado, hay que tenerle, hay que prestarle mucha atención. Amén. Yo siempre digo, tú puedes bendecir o puedes dañar a una iglesia, pero tú te mencionó gente antigua, hermano, pero hay mucha gente hoy en día dañando la fe de la gente. Hay muchos ejemplos, perdónenme si alguno de ustedes ama a este predicador, pero un ejemplo está Maldonado, que tomando textos de la Biblia y muchos más, Ricardo Di Rocco, hay muchísimos, Cash Luna, tomando la Biblia, porque hermano, ellos no están enseñando la prosperidad de un libro de cuentos, ni de la Biblia, y tomando las escrituras, han tibergizado la misma y han enseñado a la gente. Yo escuché todavía a este señor diciendo que un pastor pobre no puede bendecir a una iglesia, porque ¿cómo puede dar lo que no tiene? De verdad, en serio, que usted puede decir algo así de un púlpito. Entonces, hoy en día tenemos muchísimos predicadores malutilizando las escrituras y dañando a la iglesia con textos mal utilizados o en su defecto, que lo han manipulando la palabra para ordeñar al pueblo, manipulando la palabra para enriquecerse, manipulando la palabra para hacer sentir bien a la gente. Y yo no estoy llamado a hacer sentir bien a la gente. Yo estoy llamado a hablarle la palabra de verdad a la gente. Hermano, Joan, ¿puede hablar? Soy yo, su esposo, que estamos del mismo celular. Que Joana, ok, sí. Sí, que he hablado con personas cristianas, por ejemplo, de que creen en el calvinismo, y cuando yo le leí a Juan 3:16, la parte que dice que ya usted lo había leído ahorita y eso, y había hablado más o menos, ellos dicen como que en el idioma original, en griego, como que es para los escogidos, algo así. Yo le dije, pero que de nuestra Biblia llegar así y a Latinoamérica, a donde quiera que se apareció la Biblia, que se ha podido leer, dice para todo el mundo, no dice para un grupo. Entonces, él me discutía eso, que en el original no dice así. Y yo digo, pues ahora también tenemos que estudiar el griego original o en los idiomas que se escribió la palabra. Entonces, hay mucha confusión con eso también, que hay gente que malinterpreta, como se ha estado diciendo. No, hermano, algo peor todavía. Le tengo información, sí, algo peor. Hay una religión hebraica ahora mismo en República Dominicana. Hay un tipo que yo lo conozco hace muchos años, él es que ahora de que es doctor, se llama Kennedy Rodríguez. Quizá los que hace muchos años también lo conocen. Él cantaba, yo quiero beber del agua de vida, yo quiero beber del manantial. Se llama Kennedy Rodríguez. El tipo está ahora en Quito, Ecuador. Y ese señor
está formando un grupo de personas aquí en el país, pero también hay muchísimos que están en las redes sociales, en Facebook, dando de que hebreo y eso a la gente. Y es una religión. Ellos ahora, aquí en Santiago, están formando, no sé si alguien conoce a Elías Almonte. Elías Almonte es un cantante también de los años 90, 91. Mi amigo personal, mi amigo. Pero él y una que fue miembro de una iglesia que yo pastoreaba, ella viene de la asamblea, que yo pastoreaba, ellos están tomando clase en hebreo con este señor. Y este señor le ha demostrado a ellos en su falsa creencia que Cristo Jesús simplemente era un humano, que Cristo no existió en realidad como Dios, y que bíblicamente el nombre de Cristo no significa eso, que Cristo era Zeus y el nombre de Dios, y que, hermano, que no es Dios, que no podemos decirle ni Dios ni nada, que es creo que es el eterno, dicen el eterno, y que Jesús, su nombre real es Yeshua Yamashiach. Y esto lo han armado, hermano, y dicen que nosotros no somos cristianos, que somos sectas falsas, y que, óyeme, y ellos han creído en esto, y me dicen a mí que tiene más de 40 personas solo en Santiago, doctrinándolo con esto de la cultura hebrea, hermano, que no se puede leer la Biblia en griego, que estamos engañados. Y yo pregunto, ¿de dónde sacan toda esta falacia? De malas interpretaciones, de falsos maestros, y que no están, escuche esto, no están engañando a los de afuera. Ningún inconverso anda estudiando hebreo. Ningún inconverso anda estudiando otro idioma, ni la palabra en otro idioma. ¿Sabes quiénes son, hermanos? Evangélicos que quieren buscar más allá de su guianza. Yo le soy sincero, yo me siento muy contento con el hecho de que el pastor José Luis tenga este grupo y que sea de esta manera casi cerrada, porque aquí no podemos jugar con nada, hermano, ni yo, ni ustedes, ni él tampoco. Aquí la verdad es dicha crudamente, y lo que no sería que sea verdad, aquí mismo tiene que desollarse todo eso. Eso es bueno, hermano, eso es sano, que aún el pastor y su esposa están aquí, porque ellos saben lo que ustedes están recibiendo de mí. Pero hay pastores que sueltan a sus miembros. Por eso, óigame, cuando yo acepto a alguien en este seminario, yo necesito que su pastor esté claro que está estudiando conmigo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo le enseñe puede beneficiar o puede perjudicar a su congregación. Hay miembros que se llevan la teología para discutir con sus pastores y con sus líderes, y después que se gradúan, creerse más grande que ellos. Y esa no es la enseñanza. Mientras que esta gente están dividiendo iglesias, enseñando miembros de iglesias locales para que estos se vayan con ellos a otra religión. Y no es más que gente que tiene la intención de conocer más las escrituras, pero conocerla a su manera. Cuidado con esto. Cuidado con todo eso que le presentan en las redes de te quiero enseñar hebreo, te quiero enseñar el griego, te quiero enseñar lo otro. Óigame, la palabra, si usted quiere, aquí en el celular, en Google, están todas las traducciones habidas y por haber, la más cercana al original. ¿Por qué tengo yo que hablar como los hebreos? Yo soy dominicano. Y la Biblia tiene que basarse en conforme a la cultura en la que Dios me creó. Si Dios hubiese querido que yo fuera hebreo, Él hace que yo nazca allá en Jerusalén o en uno de esos lugares, pero no, Él me hizo dominicano, y por lo tanto yo creo que la misma palabra me va a hablar a mí y va a tratar conforme a mi cultura. Entiendo yo, hermano. Si me equivoco, me perdonan. Ya terminé, y termino con el pastor José Luis. Es que estos temas emocionan a uno. Pastor José Luis. Sí, quiero saber si estamos de acuerdo ahí. Decirle a los jóvenes que no es malo que usted busque una frase en hebreo, una palabra. El pastor está hablando de unos grupos que se han levantado y están haciendo de esta práctica una mala práctica, para que no se malentienda y después digan que el hebreo es malo, que no, porque también la cosa hay que saberla. Es algunos grupos que se han levantado y están dañando, tergiversando la palabra a través de eso. O sea, pero creo que en lo personal, que uno busca su palabrita para saber el contexto que se escribió, creo que no es malo. Claro. ¿Me corrige, pastor?
Sí, lo que estamos yendo, exactamente, gracias Pastor José Luis, estamos hablando de estudiar como cultura hebrea y hacerme casi un hebreo. Pero lo lógico, gracias Pastor, lo lógico es que yo he hablado mucho de buscar los conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de que Jesús es mi Señor, hay una palabra que es Kyrios. Entonces, cuando yo hablo de esa palabra Señor, yo busco que la palabra Señor viene de Kyrios, y que ese Kyrios significa deidad, que no es lo mismo decir Señor José Luis a yo decir el Señor Jesucristo, no es lo mismo. Entonces, esa palabra Kyrios es la que hace la diferencia entre José Luis, que es un Señor, y Jesús, que es mi Señor. Entonces, si yo no conozco esa palabra, ¿verdad? En el original, entonces yo no voy a poder definirla y darle el valor de Señor a Cristo, como llamar Señor a cualquier persona. Entonces, claro que sí, que es importante que yo conozca ciertas palabras en su idioma original. A lo que yo me refiero, gracias Pastor, es a tomar esa religión como un estilo de vida, y a eso es que están llevando a este tipo de gente, a decir que todo lo que me enseñaron era mentira, una falacia, y que esta es la verdad, que este estilo de vida hebraico es la realidad y es la verdad. Sí, Pastor. De hecho, Pastor, en la capital, un tío de mi esposa, perdón, un tío de mi esposa, él se metió a eso, a una religión judaica, Sí. y tuvo que divorciarse de la pastora que tiene también de mi esposa. O sea, fue un lío terrible porque empezó a vestirse como ellos, con su vestidura, empezó a humillar a su mujer. Entonces ellos quedan en un pleno divorcio, porque él entendió que esa era la verdadera, entre comillas, religión. Sí, sí. Entonces también eso está aquí. Sí, eso es lo que están diciendo, que ellos son la verdadera religión. Es lo que también, incluso esta muchacha dijo, la que yo le digo, que ellos van a formar su propia religión, literalmente, y que nosotros somos herejes, que no somos cristianos. Entonces, ¿pero de dónde viene eso, hermano? Viene de que el texto no está bien utilizado en el momento de la interpretación. Yo les exhorto a usar varias interpretaciones de las escrituras. Yo hago eso en mi celular, yo tengo una aplicación que yo hago eso y yo escojo el texto que más se asocie primero a mis oyentes, pero también que sea fiel al texto original. Y perdónenme lo que voy a decir, pero regularmente yo últimamente no estoy usando a Reina y Valera 1960. No la estoy usando mucho porque Reina y Valera, especialmente la 1960, no, aunque tiene muy buena interpretación y todo eso, pero no se acoge tan fiel a lo que es el texto original. Entonces ya hay palabras en Reina y Valera que se ha sabido no están realmente en los originales, como el nombre de Jehová, que realmente no está en el original, y se dan las razones de eso, sino que se llama el Señor o se llama Dios. O sea, esos son los nombres reales con los que conocemos, ¿verdad? Entonces, y ya esto no es hebraico, esto es la realidad de que el nombre Jehová como tal no está en el original. Pero como dice el pastor José Luis, esas sí son cosas que yo debo conocerla, que debo saberla y que debo entenderla y debo buscarla. Pero no, esto de Yeshua Yamashia y ya no sé lo que Dios te bendiga, sino Shalom, el Adonai, así que se saludan, así que hablan, no hablan español, hermano, ya hablan hebreo. Entonces eso es un lío. Pero oremos a Dios por esos que ya no quieren ser nuestros hermanos, sino nuestros primos. Pero repito y termino con esto. Todo esto va con el problema de la mala interpretación del texto, tomando un texto fuera de su contexto. Mi hermano José. José, capellán. Bien, ¿me escucha? Amén. ¿Me escucha, maestro? Ok. También es muy posible de que eso esté sucediendo porque
hay una falta de identidad en las iglesias, fruto del poco adoctrinamiento básico. Generalmente los pastores que tratan de iluminar a sus fieles de la manera correcta, creando el fundamento bíblico, no tendrían tanto ese problema. Pero es muy posible de que haya una carencia de fundamento de una mente bíblica cultivada en los creyentes, dejándolo de una manera vulnerable a que cualquier otra persona pueda llevarlos por su corriente. Es cuanto. Amén. Sí, alguien me dio los temas, también, sí, conocemos gente que están hebraizando y judaizando a otros. Y eso es una corriente, hermano, que se ha metido de manera directa. Dice José Capellán que hay que lapidar ese comentario sobre el libro del diezmo. Que, hermano, si yo me puedo hacer un libro del diezmo, me sacrifica la gente. Gracias por los comentarios en el chat que ustedes han hecho, hermanos. Hermanos, gracias por este tiempo. El libro no es de diezmo, el libro es de sus vivencias. Ah, sí. Yo creo que voy a tener que escribir mis vivencias a ver si qué pasa, hermanos. Bien, gracias, hermanos. Nos pasamos hoy de tiempo, perdónenme, pero a mí me gusta mucho esta clase porque ustedes son bien abiertos y de verdad que están en el buen deseo del aprendizaje. Gracias. Lamento por los que no pudieron entrar, pero vamos a poner el video, si Dios quiere, en las redes. Oremos al Señor. Y pues siempre presenten, hermanos, y yo soy celoso con eso, siempre presenten a sus pastores en oración, que sus pastores se sientan amados, cuidados, respetados, y la mejor manera es la obediencia. Dice la Biblia que más vale la obediencia que los muchos sacrificios, y eso, yo creo que eso agrada al Señor. Amén. Así es que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta bendición que me permite con este grupo siempre activo. Bendice a sus pastores, bendice la congregación, bendice su deseo y su ánimo de aprender. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea parte de nuestro diario vivir y que todas estas corrientes que están surgiendo, Señor, para tiberizar tu palabra y lo que tú dijiste, Dios mío, no nos alcance de tal manera que no nos engañe. Ayúdanos a adquirir el conocimiento, pero ante todo, Señor, a temerte a ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a todos. Dios le bendiga. Gracias por todo, Pastor José Luis. Bendiciones, hermanos. Ese comentario de hoy en el grupo. Gracias, José Luis. Muy atinado. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.